Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, amaneció con esposas puestas. Su estructura de extorsiones, intimidaciones y nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, se derrumbó por completo tras 5 cateos simultáneos. Omar García Harfuch lo tenía en la mira desde hacía varios meses y, en esta ocasión, ningún fuero pudo protegerlo. Eran las 4:16 de la mañana del 5 de febrero. Mientras el pueblo mágico de Tequila reposaba bajo las sombras de los agaves, un convoy federal rompió el silencio. Elementos de élite de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, FGR, y el Centro Nacional de Inteligencia avanzaron con precisión quirúrgica en la penumbra. No buscaban drogas ni armamento, iban tras algo mucho más corrupto, un alcalde que transformó el poder público en una maquinaria de extorsión. Y esta vez el Estado no llegó a dialogar. Diego Rivera no actuaba solo. Junto a él fueron detenidas 3 piezas fundamentales de su organización: Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública, Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial, e Isaac Carvajal Villaseñor, director de Obras Públicas. 4 caras de la misma estructura criminal, cada uno con un rol específico. Uno intimidaba mediante la policía, otro calculaba los cobros ilegales y el tercero autorizaba obras ficticias. Todos rendían cuentas a un solo hombre, Diego Rivera, el monarca absoluto de Tequila. Pero, ¿qué acciones concretas cometió este funcionario para que Omar García Harfuch lo convirtiera en blanco prioritario? La respuesta abarca múltiples delitos graves. Extorsión a la tequilera más icónica de México, José Cuervo. Conversión ilegal del Museo Nacional del Tequila en su residencia personal, amenazas de muerte contra regidoras que se opusieron a él, y vínculos directos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Todo esto mientras aparecía sonriente en eventos públicos con la banda presidencial cruzada en el pecho. Lo hallado en los 5 cateos no fue mera evidencia de corrupción, fue un verdadero manual de impunidad. Documentos que demostraban cobros millonarios sin fundamento legal, mensajes intimidatorios enviados desde números oficiales del ayuntamiento, fotografías incriminatorias y, lo más alarmante, una red de protección que incluía policías municipales utilizados como sicarios institucionales. El alcalde no solo robaba, también perseguía, y sus víctimas incluían empresarios, mujeres y cualquier persona que se negara a ceder. Hasta este momento. Todo inició con una denuncia que estremeció a Jalisco. En diciembre de 2025, la empresa José Cuervo, una de las más importantes del país, hizo algo que muy pocos se atreven: acusar públicamente al gobierno municipal de extorsión. El argumento del ayuntamiento era sencillo: la compañía adeudaba 60 millones de pesos por impuesto predial y licencias. Sin embargo, existía un grave inconveniente: ese monto era 20 veces superior al pagado en ejercicios anteriores. No se trataba de un ajuste fiscal legítimo, era un secuestro financiero. Diego Rivera no solicitó, exigió. Y no lo hizo mediante documentos formales, sino con sellos de clausura. Un día cualquiera, inspectores municipales arribaron a la planta Cuervo 1800, la más emblemática de la producción tequilera. Colocaron sellos rojos en las entradas principales, impidieron el acceso y paralizaron la producción. Miles de empleos quedaron en suspenso y se generaron pérdidas millonarias diarias. Todo porque el alcalde decidió que la empresa más representativa de Tequila le debía lealtad, dinero o ambas cosas. El gobernador Pablo Lemus intervino personalmente. El escándalo ya había alcanzado dimensión nacional, una compañía con más de 250 años de historia siendo extorsionada por un alcalde que llevaba menos de 2 meses en el cargo. La mediación se concretó el 10 de diciembre. Representantes de José Cuervo, funcionarios estatales y federales se reunieron para negociar. El resultado. La empresa pagaría 17 millones, menos de la tercera parte de lo reclamado. Los sellos fueron retirados, pero al día siguiente José Cuervo tomó una medida adicional: presentó denuncia formal por extorsión ante la Fiscalía de Jalisco. No se trataba solo de Diego Rivera. La carpeta de investigación incluía a varios funcionarios municipales.
El fiscal Salvador González confirmó que existían elementos suficientes para proceder, pero lo más serio aún estaba por salir a la luz. De acuerdo con el gobernador Lemus, José Cuervo no fue la única víctima. Al menos otras 10 tequileras padecieron el mismo esquema: cobros inflados, amenazas de clausura y extorsión sistemática. Nadie se había atrevido a denunciar hasta entonces. Mientras Diego Rivera extorsionaba empresas, también se construía un palacio, pero no con recursos propios, lo hizo apropiándose del patrimonio cultural de la nación. El Museo Nacional del Tequila, MUNAT, cerró sus puertas en octubre de 2024 de manera abrupta y sin explicación. Los turistas llegaban y se encontraban con un cartel de cerrado por remodelación, pero en el interior no había obras de mejora, había apropiación ilegal. Diego Rivera determinó que el museo más relevante del municipio se convertiría en su casa y oficina privada. El MUNAT no es cualquier inmueble, es patrimonio federal, protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. Modificarlo sin autorización constituye delito federal. Sin embargo, eso no detuvo al alcalde. Ordenó remodelaciones sin permisos, habilitó espacios como oficinas, instaló mobiliario y transformó salas de exhibición en despachos personales. Vecinos denunciaron que el alcalde vivía allí y había convertido un museo en su residencia, como si fuera su propio Palacio Nacional. La Fiscalía General de la República actuó con rapidez. El 17 de junio de 2025, elementos de la FGR y la Guardia Nacional aseguraron el MUNAT, colocaron sellos oficiales, bloquearon el acceso e iniciaron investigación por uso indebido de patrimonio cultural. Pero ese mismo día ocurrió algo aún más grave: un camarógrafo de Televisa, Alberto García, fue detenido por policías municipales mientras cubría el operativo. Lo retuvieron hora y media sin cargos ni justificación, únicamente por registrar los hechos. Diego Rivera después afirmó que él ordenó su liberación, pero el daño ya estaba hecho. El mensaje era inequívoco: en Tequila, quien documenta, investiga o denuncia corre peligro. Esa intimidación no se limitaba a periodistas, también alcanzaba a mujeres y regidoras que se atrevieron a oponerse. Porque mientras Diego Rivera se comportaba como rey en su museo usurpado, dentro del ayuntamiento 3 mujeres vivían un calvario, y sus testimonios terminaron por cambiar el rumbo del caso. Sus nombres: Alondra Romero Cordero, PRI, Luz Helena Aguirre Sandoval, Morena, y Iblis Saraí Castañeda Chávez, Independiente. 3 regidoras de diferentes partidos, 3 mujeres que compartían algo más que el cargo, compartían el miedo. Desde la primera sesión de Cabildo, el 1 de octubre de 2024, Diego Rivera les negó la palabra, las silenció, las humilló. Cuando votaron en contra de sus propuestas, la violencia se intensificó. Ya no era solo política, era personal y brutal. A Alondra Romero le retuvieron el salario durante 5 quincenas seguidas sin motivo alguno. Desde marzo de 2025 se le prohibió el acceso a la sala de regidores, su propio lugar de trabajo. La eliminaron del sistema como si nunca hubiera existido. Pero lo peor no fue el castigo administrativo, fueron las amenazas posteriores. Mensajes anónimos de texto: bájale de huevos o vas a amanecer colgada. Así de explícitos. Luz Helena Aguirre vivió su propio infierno. Pertenecía al mismo partido que Diego Rivera, Morena, pero eso no la protegió. Votó en contra de un préstamo municipal por 22 millones de pesos. Al día siguiente clausuraron su escuela de idiomas sin explicación, le cortaron el agua y el camión de basura dejó de pasar. Luego vino el acoso digital, ataques coordinados en redes desde cuentas vinculadas al ayuntamiento, destruyendo su reputación personal. El 11 de noviembre de 2025 ocurrió algo más serio. Las 3 regidoras participaron en una jornada de reforestación en San Martín. Cumplían con su labor, pero policías municipales las interceptaron, las grabaron e intentaron detenerlas sin orden judicial ni fundamento legal, solo para intimidarlas. Las regidoras lograron evitar la detención, pero el mensaje quedó grabado: Diego Rivera utilizaba a la policía como su fuerza personal, como sicarios con uniforme y placa. Había otra persona amenazada: Maribel Flores Salazar, activista local.
Su delito fue apoyar a las regidoras y a los empresarios extorsionados. Según su testimonio, recibió 4 amenazas. Los emisarios decían actuar en nombre de Don Diego. En una llamada de número desconocido, la voz masculina describió con precisión su vestimenta de ese día y le advirtió que se detuviera o habría consecuencias. El terror era organizado y sistemático. Nadie estaba a salvo. Las 3 regidoras presentaron denuncia el 10 de diciembre de 2025, carpeta 21.892.025 DX. Ante la Fiscalía de Jalisco. Los delitos: acoso político, violencia de género, amenazas de muerte y obstrucción de funciones. El gobernador Pablo Lemus confirmó que la investigación se llevaría sin sesgos partidistas. Pero para entonces Diego Rivera enfrentaba acusaciones aún más graves, nexos directos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y ahí el caso estalló por completo. En mayo de 2025, el grupo Los Alegres del Barranco tenía programado un concierto en Tequila. Semanas antes, en el Auditorio Telmex de Zapopan, proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del CJNG, mientras interpretaban corridos en su honor. El escándalo fue nacional. Varios municipios cancelaron el evento, pero en Tequila se llevó a cabo. Diego Rivera fue citado por la Fiscalía para explicar por qué permitió ese concierto en su municipio. Para Omar García Harfuch, todo estaba conectado. La extorsión a José Cuervo no era un incidente aislado. El robo del Munat no era un simple capricho. Las amenazas a las regidoras no eran excesos personales. Todo formaba parte de una estructura criminal operada desde el ayuntamiento. Y el concierto de Los Alegres del Barranco fue la gota que derramó el vaso. Diego Rivera no solo permitió el evento, lo avaló oficialmente. Mientras la Fiscalía investigaba al grupo por apología del delito, el alcalde de Tequila les abrió las puertas de par en par. La inteligencia federal ya contaba con un expediente sólido, 8 carpetas de investigación abiertas, denuncias de empresarios, regidoras, activistas y ciudadanos, documentos que probaban desvío de recursos públicos, testimonios de amenazas directas y, lo más grave, indicios de que Diego Rivera dirigía una red de corrupción en la que servidores públicos extorsionaban a comerciantes y desviaban fondos del erario municipal. No era solo un alcalde corrupto. Era un operador criminal con credencial oficial. Harfuch activó la Operación Enjambre, la misma estrategia que meses atrás había desarticulado a 3 presidentes municipales en el Estado de México. La fórmula era clara: inteligencia previa, coordinación interinstitucional y ejecución precisa. No se trataba de detener a un funcionario corrupto más, se trataba de enviar un mensaje contundente: en México, el uniforme no protege, el fuero no blinda y el partido no salva. Y Diego Rivera, con toda su arrogancia, estaba a punto de aprenderlo de la forma más dura. La orden de aprehensión se giró días antes, pero el operativo se planeó con meticulosidad militar. 5 domicilios señalados, 4 objetivos prioritarios. Un solo instante, la madrugada del 5 de febrero de 2026. Mientras Diego Rivera dormía convencido de que su red lo hacía intocable, las fuerzas federales ya rodeaban su entorno. Sedena, Semar, FGR, Guardia Nacional y CNI. Todos coordinados bajo una sola instrucción: que nadie escape, que nadie avise, que caigan todos simultáneamente. A las 4:16 de la mañana, las puertas fueron derribadas. 5 cateos simultáneos en Jalisco. No hubo resistencia ni enfrentamiento, solo el silencio gélido de quien comprende que su tiempo ha terminado. Diego Rivera Navarro fue detenido en su domicilio, esposado, sin traje de gala, sin banda presidencial, sin discursos. Solo un hombre común enfrentando cargos que pesan como plomo. Extorsión, desvío de recursos, violencia de género, vínculos con el crimen organizado. Su reinado había concluido. Junto a él cayeron sus 3 principales operadores: Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública, el que usaba a los policías como ejército personal, el que ordenó detener al camarógrafo y persiguió a las regidoras; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial, el calculador que inflaba cobros, fabricaba adeudos falsos y cerraba negocios con un sello.
e Isaac Carvajal Villaseñor, director de Obras Públicas, el que autorizaba contratos fantasma. Los 4 fueron trasladados bajo estricta custodia federal, sin declaraciones ni abogados presentes, solo el peso de las esposas y la certeza de que su sistema se había derrumbado en minutos. En los cateos se aseguraron documentos clave, contratos municipales irregulares, registros de pagos sin sustento, equipos de cómputo con información comprometedora y, sobre todo, teléfonos celulares. Ahí estaba todo, mensajes de amenaza, órdenes de clausura, la evidencia digital que los hundía por completo. Omar García Harfuch no tardó en anunciar el resultado. A primeras horas publicó en X, en seguimiento a la operación Enjambre y derivado de denuncias ciudadanas, fue detenido Diego N., presidente municipal de Tequila, Jalisco, junto a 3 servidores públicos. Estas acciones se realizan en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el Combate a la Corrupción. El mensaje fue claro, directo y sin adornos. Resonó como un trueno en todo el país. Ya no había dónde esconderse. La noticia estalló. En Tequila, el pueblo amaneció con una sensación extraña, no era júbilo, era alivio contenido. Durante meses habían vivido bajo el miedo, empresarios extorsionados que no se atrevían a hablar, comerciantes amenazados con clausuras, mujeres silenciadas. Y ahora, de repente, el hombre que parecía intocable estaba esposado. Pero el alivio venía acompañado de una pregunta dolorosa: ¿cuánto tiempo más habría continuado si nadie hubiera denunciado? ¿Cuántas víctimas adicionales? El fiscal Salvador González de los Santos confirmó múltiples delitos. Extorsión a empresas tequileras, acoso y violencia política de género contra regidoras, amenazas a activistas y colectivos, uso indebido del Museo Nacional del Tequila, desvío de recursos públicos y, lo más grave, presuntos vínculos con una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. 8 carpetas de investigación abiertas, todas apuntando al mismo nombre, Diego Rivera Navarro, el alcalde que se creyó intocable.